Volví al hotel en París agotado. Un día normal. Me senté en la cama e intenté ignorar ese dolor en el estómago. Pero algo dentro de mí se rasgó. Un dolor brutal, como si algo se rompiera por dentro. Caía al suelo sin aire. Lo último que recuerdo, mi esposa gritando. Lo siguiente que vi, el techo de una ambulancia. Luces. Sirenas. Voces en francés. Luego, médicos corriendo en el hospital. Alguien me llamaba desde el pasillo, pero cuando miré, no había nadie allí. Seguí esas voces. Y la oscuridad se abrió frente a mí. Allí, por primera vez desde niño, supliqué. Dios, no me dejes morir. Crecí escuchando hablar de Dios, pero eso quedó atrás hace mucho tiempo. Cuando era niño, aquellas canciones sencillas de la iglesia tenían sentido para mí. Con los años, dejaron de tenerlo. Pero a veces, algo extraño aparecía. Un eco. Como si alguien me llamara desde muy lejos. Era una sensación de cuando era niño. Cuando creía que alguien cuidaba de mí. Duraba segundos. Yo la apartaba rápido. No encajaba con lo que me había vuelto. En la adolescencia empecé a ver todo aquello como un cuento. Y en la universidad encontré un ambiente donde esa idea se hacía aún más fuerte. Allí, creer en Dios parecía algo propio de personas débiles, y ponerlo todo en duda era señal de inteligencia. Yo adopté esa postura sin reservas. Cuanto más mayor me hacía, más duro me volvía. En el mundo académico, mi ateísmo no era solo una opinión. Era parte de mi identidad. Yo era el profesor que hablaba con seguridad, que discutía, que desmontaba cualquier argumento religioso con ironía. Mis colegas me respetaban por eso. Muchos pensaban que era brillante. Yo también lo creía. Por fuera parecía firme, respetado, seguro de mí mismo. Por dentro, cada año estaba más frío. La ira formaba parte de mi manera de ser, aunque intentara disimularla. Me molestaba la ingenuidad. Me irritaba la fe ajena. Veía cada expresión religiosa como una afrenta personal a la razón. En casa, esa frialdad se notaba todavía más. Mi esposa evitaba cualquier discusión que pudiera desatar mi mal humor. Mis hijos medían sus palabras antes de hablar conmigo. Yo decía que era disciplina, pero era miedo. Nunca pensé de verdad en las consecuencias. Creía que la lógica estaba siempre de mi lado. Que mi forma de ver el mundo era la correcta. Y seguía adelante como si nada necesitara cambiar. Pero esa sensación extraña, aquel eco lejano, aparecía de vez en cuando. En momentos inesperados. Una tarde mirando el cielo. Una noche en silencio. Un instante sin razón aparente. Y cada vez que aparecía, yo la empujaba hacia abajo con más fuerza. Como si reconocerla fuera una traición a todo lo que había construido. Cuando surgió la oportunidad de llevar a mis alumnos a París, pensé que sería otro logro profesional. Arte, museos, conversaciones profundas, reconocimiento. Era el escenario perfecto para reforzar mi personaje, el ateo convencido, seguro, siempre preparado para ridiculizar cualquier gesto espiritual. Yo me sentía cómodo en ese papel. Me daba una sensación de control. Pero incluso entonces, algo dentro de mí estaba empezando a cambiar. Era una sensación suave, difícil de describir, como una presión silenciosa. No era temor ni preocupación. Era simplemente la impresión de que algo se acercaba. Algo que yo no podía nombrar. Hoy sé que ese viaje cambiaría todo. Pero entonces, yo solo pensaba en museos. Con el paso de los años, mi arrogancia dejó de ser algo puntual. Se convirtió en una forma de vivir. Trataba a las personas como si fueran obstáculos o herramientas. En el trabajo, me sentía dueño de todo. Cuando un alumno venía con dudas, yo respondía como quien hace un favor. Y si alguien se atrevía a cuestionarme, reaccionaba con desprecio. A veces ni lo pensaba. Era automático. Yo creía que así se mostraba firmeza en un mundo competitivo. Hoy sé que era solo debilidad disfrazada de fuerza. No me daba cuenta,
pero cada gesto mío dejaba heridas. Recuerdo a un alumno tímido que quiso enseñarme un dibujo al que había dedicado horas. Apenas lo miré. Le dije que era demasiado simple y que debía repetirlo. Él bajó la cabeza y se marchó sin decir nada. Aquel día sentí una incomodidad extraña, como si hubiera cruzado un límite. Pero empujé ese sentimiento al fondo, como siempre hacía. Me repetía que aquello era parte del aprendizaje. Una mentira más. La verdad es que estaba descargando en los demás lo que llevaba dentro. En casa, la situación era peor. Las cenas eran un terreno frágil. Bastaba que alguien hiciera una pregunta en el tono equivocado para que el ambiente se tensara. Mi esposa intentaba mantener la paz, pero yo veía en sus ojos algo que prefería ignorar. Mis hijos evitaban cualquier conversación conmigo. Yo entraba por la puerta y ellos desaparecían en sus habitaciones. Y lo peor es que interpretaba aquello como respeto. Creía sinceramente que estaba actuando bien. Recuerdo una tarde en particular. Mi hija había preparado la mesa para una cena especial. Había puesto flores. Había cocinado algo diferente. Cuando llegué, apenas lo noté. Me senté, comí en silencio, y me fui a mi despacho. No le pregunté nada. No le agradecí. Simplemente di por hecho que ese era mi derecho. Años después, ella me confesó que aquella noche lloró en su habitación. Yo no tenía idea. Hubo otra escena que tampoco olvidaré. Mi esposa había organizado una pequeña reunión familiar. Nada especial, solo una excusa para reunirnos. Cuando llegaron mis padres, noté que mi madre me miraba de una forma distinta. Como si buscara al hijo que había conocido y ya no lo encontrara. En un momento, se acercó y me preguntó si todo estaba bien. Yo respondí con una sonrisa fría, todo perfecto. Ella bajó la mirada y no insistió. Esa noche, cuando todos se fueron, mi esposa me dijo que mi madre había llorado en el coche. Yo me encogí de hombros y cambié de tema. Lo más triste es que no era un hombre sin sentimientos. Simplemente no sabía qué hacer con ellos. Era más fácil levantar la voz que admitir que algo no funcionaba. Más fácil atacar que reconocer mi fragilidad. Con el tiempo, ese comportamiento se volvió tan normal que olvidé cómo era vivir de otra manera. Pero de vez en cuando la vida me mostraba grietas. Un día, mi hijo me abrazó sin motivo. Fue un gesto breve, casi inseguro. Y lo primero que sentí no fue ternura. Fue culpa. Una culpa que no sabía nombrar. No supe cómo responder. Le di una palmadita en el hombro y me encerré en el despacho. Me quedé sentado, sin hacer nada, con una sensación profunda de que algo en mí estaba roto. Esas pequeñas escenas empezaron a acumularse. No eran grandes tragedias, solo momentos que regresaban una y otra vez. Comentarios dichos sin pensar. Personas que se alejaban después de escucharme. Miradas que evitaba. Silencios que prefería no ver. Era como si la vida intentara mostrarme quién era realmente, pero yo me negaba a escuchar. Fue entonces cuando comenzó un cansancio distinto. No era físico. Era como cargar un peso invisible. Un peso que yo mismo había construido. Seguía actuando como si nada pasara, pero por dentro todo empezaba a derrumbarse. No sabía explicarlo. No sabía de dónde venía. Solo sabía que, si continuaba así, algo acabaría rompiéndose. Y en París, algo se rompió. Aquella noche en París no tenía nada de especial. Habíamos pasado el día visitando museos, caminando por la ciudad, hablando de arte. Los alumnos estaban cansados, mi esposa también. Todo parecía normal. Pero, de un momento a otro, sentí un dolor tan intenso que pensé que algo dentro de mí se había roto. No era una molestia. Era una punzada brutal, como un cuchillo atravesándome el abdomen. Perdí el equilibrio. Me quedé sin aire. Todo lo que creía controlar desapareció en un segundo. Caí al suelo del hotel intentando entender qué estaba pasando. Mi esposa se asustó y pidió ayuda. Yo intentaba hablar, pero cada palabra venía acompañada de una sensación que me dejaba paralizado.
Aquella seguridad que siempre mostraba, aquella imagen de hombre fuerte, se derrumbó por completo. No había nada que pudiera esconder. Me sentía indefenso, vulnerable, casi irreconocible. La ambulancia tardó más de lo que me atrevo a recordar. Cuando por fin llegamos al hospital, me dejaron en una camilla estrecha en el pasillo. Gente caminando, luces frías, voces en francés que iban y venían, pero nadie se detenía. Yo decía que el dolor era insoportable. Me miraban por un segundo y respondían, «Espere, monsieur. Espere». Esa palabra empezó a pesar como una sentencia. ¿Esperar qué? ¿Cuánto? ¿Hasta cuándo? El tiempo se deformó. Los minutos no terminaban nunca. Intenté controlar la respiración, mantener la calma, pero la presión dentro de mi cuerpo anulaba cualquier intento. Miraba a mi esposa. Ella sostenía mi mano, pero su expresión lo decía todo. No era ansiedad. Era miedo. Un miedo sincero, profundo, que yo nunca había visto antes en su rostro. Y ese miedo me golpeó más fuerte que el propio dolor. Hubo momentos en los que sentí que me estaba desconectando del hospital. Como si la realidad se alejara unos metros. Las luces subían y bajaban de intensidad. El ruido a mi alrededor parecía venir de lejos. Yo no sabía si estaba despierto o desmayado. Solo sabía que nada mejoraba. Aquella sensación de abandono me rodeaba por completo. Toda mi vida había evitado admitir debilidad, pero allí estaba, dependiendo de personas que ni siquiera sabían quién era. Intenté llamar a alguien. Levanté el brazo como pude, pedí ayuda. Una enfermera pasó deprisa y me dijo que harían lo posible cuando llegara el cirujano. Cuando llegara. Esas dos palabras me dejaron helado. Yo necesitaba atención urgente, pero el hospital se movía a un ritmo que no tenía nada que ver con mi dolor. Era como si mi vida hubiese quedado en pausa mientras el mundo seguía su curso sin mirarme. El dolor era cada vez más fuerte. Me hacía pensar que quizá no saldría de aquella noche. Y lo más extraño fue la idea que apareció en mi mente, no me daba tanto miedo morir, sino morir así. En un pasillo frío, sin respuestas, sin control, sin una despedida. Era un pensamiento que yo nunca había permitido entrar. Pero allí, en ese estado, era imposible evitarlo. Poco a poco, empecé a notar algo distinto. No era solo dolor. Era como si mi alrededor empezara a desvanecerse. El techo se alejaba. El cuerpo se volvía pesado y a la vez ligero. La respiración parecía no encontrar salida. Intentaba agarrarme a algo, pero no había nada. Solo una sensación de caída lenta, inevitable, como si estuviera perdiendo el último hilo que me mantenía aquí. Y entonces, con una claridad que no sé explicar, sentí que algo dentro de mí estaba a punto de ceder. Que cruzaría una línea. Y no podría regresar. Pero había algo más. Una sensación que no venía del dolor ni del miedo. Era como si alguien, o algo, me esperara del otro lado. No sabía si era real. No sabía qué era. Pero lo sentía. Y esa certeza me aterraba más que la propia muerte. Cuando todo a mi alrededor empezó a desvanecerse, pensé que era un simple desmayo. El dolor seguía allí, pero se alejaba como si ya no me perteneciera. Escuché a mi esposa decir mi nombre, pero su voz era cada vez más lejana, como si viniera desde detrás de un muro grueso. Las luces del hospital comenzaron a difuminarse, y una sensación extraña empezó a envolverme, como si algo tirara de mí hacia un lugar que no conseguía ver. De repente, silencio total. El dolor desapareció. Me sentí consciente, despierto, pero separado de mi cuerpo. Intenté mover los brazos, las piernas, cualquier cosa, pero no respondían. Era como si el cuerpo hubiera quedado atrás y yo siguiera presente, sin saber cómo ni por qué. Y en un instante, algo imposible ocurrió, me encontré en pie. De pie junto a la cama. Mirando hacia abajo. Mirando mi propio cuerpo inmóvil en la camilla. Veía a mi esposa sosteniéndome la mano. Veía a un médico comprobando un monitor. Todo estaba allí, exactamente como debería estar, pero yo no estaba dentro de ese cuerpo.
La claridad de la escena me dejó paralizado. Nunca creí en nada espiritual, pero no podía negar lo que estaba viendo. El hospital parecía el mismo, pero no lo era. Los colores estaban apagados, como si una neblina tenue lo cubriera todo. El aire era más denso. Tenía la sensación de estar en un lugar que imitaba la realidad, pero sin la vida que la sostiene. Aún así, podía ver cada detalle con una precisión inquietante, como si mis sentidos se hubieran ampliado. Mientras trataba de entender aquello, escuché mi nombre. No era mi esposa. No era un médico. Era una voz suave, firme, que provenía de algún punto imposible de identificar. Miré alrededor. No había nadie. La voz volvió a llamarme. Esta vez más clara, más insistente, como si esperara que yo la siguiera. No era una orden. Era un llamado. Y empecé a avanzar. No sentí mis pies, ni el suelo, ni ningún movimiento físico. Simplemente me desplacé. Atravesé el pasillo como si las paredes no fueran sólidas. La luz blanca del hospital comenzó a apagarse lentamente. Todo lo que me rodeaba se volvió más tenue, más vacío, como si la realidad estuviera perdiendo consistencia a cada paso. Cuanto más caminaba, más sombras aparecían. No era oscuridad total al principio, sino un oscurecimiento gradual, como si la luz se estuviera apagando. Intenté girar, regresar, pero algo me lo impedía. Era como si mi voluntad no controlara completamente mis movimientos. El pasillo se alargaba más allá de lo normal, casi deformado, como un túnel que cambiaba a medida que avanzaba. Una sensación de alerta se instaló en mí. Algo dentro de mi ser decía que aquel camino no era seguro. Me detuve. Intenté mirar hacia atrás. Pero el lugar del que había venido ya no existía. La luz del hospital había desaparecido. Solo veía una distancia oscura, infinita. El silencio se volvió aún más pesado. Fue entonces cuando lo sentí, no estaba solo. No distinguía figuras, pero percibía presencias. Algo me observaba desde la oscuridad, como si estuviera esperando mi próximo movimiento. Una oleada de inquietud me recorrió. La voz que me había llamado antes comenzó a desvanecerse, y otras voces ocuparon su lugar. Susurros suaves, lejanos, pronunciando mi nombre desde distintos puntos del pasillo. Una de esas presencias se acercó. No la vi, pero la sentí. Rozó mi brazo. No era un toque humano. Era áspero. Frío. Hambriento. Retrocedí. Pero no había dirección. Intenté moverme de lado. Intenté detenerme. Nada funcionaba. Era como si mis movimientos no respondieran a mi miedo. Algo más fuerte me empujaba hacia adelante. El pasillo dejó de parecer un pasillo. Ya no había paredes, ni suelo, ni techo. Solo un camino oscuro hacia un lugar desconocido. La oscuridad empezó a envolverlo todo. Mis sentidos se apagaban uno a uno, pero mi conciencia seguía allí, despierta, alerta, obligada a seguir avanzando. Y en ese momento, con una claridad brutal, comprendí que no estaba simplemente perdiendo el conocimiento. Estaba cruzando una frontera. Dejaba atrás el mundo que conocía. Y entonces lo supe. Lo que venía después no era el vacío que yo había enseñado. No era la nada que yo había defendido durante años. Era algo. Algo real. Algo que me esperaba. Y yo no estaba preparado. La oscuridad frente a mí crecía como si tuviera vida propia. Cada paso que daba me alejaba más del mundo que conocía. La voz que me había guiado al principio ya no estaba. Ahora solo quedaban sombras. No veía nada con claridad, pero sentía movimientos a mi alrededor, como si algo me rodeara y esperara el momento exacto para acercarse más. Mi nombre empezó a aparecer entre susurros, pronunciado de formas distintas, desde direcciones imposibles de identificar. Seguí avanzando porque no parecía haber otra opción. El suelo, si es que existía, ya no tenía forma. Era como caminar dentro de una noche tan profunda que devoraba cualquier rastro de luz. Entonces escuché pasos leves detrás de mí.
Después, unas risas bajas. Risas sin alegría. Frías. Como si procedieran de alguien que disfrutaba observando mi miedo. La sensación de presencia se volvió más fuerte, hasta que, de pronto, algo tocó mi brazo. Aquello no era un toque humano. Era áspero, irregular, como si unos dedos deformados me rozaran por primera vez. Giré para ver qué era, pero no vi nada. Sin embargo, el contacto seguía ahí. Luego apareció otro toque en el hombro. Y otro en la espalda. La oscuridad parecía llenarse de manos que me probaban, que me reconocían como presa. Las figuras no tardaron en mostrarse. No surgieron de golpe, sino poco a poco, como si nacieran de las sombras. No tenían un rostro definido. Eran siluetas humanas distorsionadas, con movimientos bruscos, inquietantes. No caminaban. Se deslizaban. Y se acercaron hasta rodearme por completo. Una mano me agarró el brazo. Esperé. Nada. Otra mano. La pierna. Me tiraron. Como si quisieran arrancarme en pedazos. Intenté gritar. No tenía voz. Aquellas criaturas me arrastraron hacia una oscuridad todavía más profunda. Cada contacto con ellas era una mezcla de frío y dolor, una sensación que no pertenecía al cuerpo, sino algo que iba más allá de lo físico. Escuché sus risas cerca del oído. Risas que transmitían desprecio, satisfacción, crueldad. Decían cosas que no lograba comprender, pero el tono era claro, no significaba nada para ellas. Era un objeto. Una sobra. Algo sin valor. Mientras me golpeaban y empujaban, tuve la certeza de que no podría resistir mucho más. Y lo más terrible era sentir que estaban disfrutando. En un momento, una de esas figuras acercó su rostro al mío. No tenía ojos, pero yo sentía que me observaba, que me medía. La vergüenza, el miedo y la humillación se mezclaron de una forma que nunca había experimentado. Yo, que había vivido convencido de mi propia superioridad, ahora estaba completamente indefenso, reducido a una conciencia atrapada en manos llenas de odio. Y fue justo entonces que algo dentro de mí se rompió. Todo mi orgullo, toda mi lógica, toda la seguridad que construí durante años, nada de eso tenía sentido en aquel lugar. Me vi a mí mismo tal como era. Pequeño. Frágil. Perdido. Y, desde lo más profundo de mi memoria, surgió un pensamiento que yo había enterrado hacía décadas: Dios. Al principio fue solo una idea. Luego, una necesidad. Pero no sabía orar. No recordaba cómo. Llevaba una vida entera negándolo. Sin embargo, algo dentro de mí insistió. Una voz suave, interna, que decía: llámalo. Las criaturas seguían tirando de mí. Yo apenas conseguía formular palabras en mi mente. Eran frases sueltas, recuerdos rotos de oraciones aprendidas cuando era niño. Pero cada una de esas palabras, por pequeña o torpe que fuera, hacía que las figuras se apartaran un poco. Se retorcían. Gritaban. Como si mis palabras las quemaran. Y entonces entendí que no podía detenerme. Seguí repitiendo lo que recordaba, aunque fuera confuso, aunque fuera débil. Y las criaturas retrocedieron aún más. Por primera vez desde que entré en aquella oscuridad, sentí que algo me escuchaba. Algo que estaba más allá de ese lugar. Algo real. Y en un último esfuerzo, con todo lo que quedaba de mí, grité desde lo más profundo de mi ser, no con voz física, sino con lo que yo era en ese momento. Jesús. Por favor. Sálvame. Silencio. 3 segundos. Nada se movió. Entonces, una luz apareció. Primero como un punto diminuto, casi perdido. Pero creció. Creció rápido. Tanto que la oscuridad empezó a temblar a mi alrededor. Las criaturas soltaron gritos agudos, desesperados, y retrocedieron. Intentaban huir. Aquella luz parecía insoportable para ellas. La luz se acercó hasta rodearme por completo. No era una luz fría. Era cálida,
viva, poderosa. Sentí que me atravesaba, que tocaba cada parte de mí, incluso aquellas que yo mismo había escondido durante años. Y entonces, algo indescriptible aconteció. Sentí amor. Un amor total, absoluto, limpio, que nunca había experimentado en mi vida. El dolor desapareció. El miedo desapareció. La oscuridad se deshizo como si nunca hubiera existido. Y en medio de esa luz inmensa, entendí algo con una certeza que jamás había sentido. Yo no estaba solo. Nunca lo estuve. La luz que me rodeaba no se parecía a nada que hubiera visto antes. No era como la luz del sol ni como la de una lámpara. Era una luz viva, con presencia, como si tuviera intención propia. Y dentro de esa luz había alguien. No veía un rostro definido, pero sabía, con una certeza imposible de explicar, que aquella presencia era real. Mi mente dudaba, pero todo mi ser la reconocía. Lo primero que sentí fue paz. Una paz profunda, que llegaba a lugares de mí que jamás había tocado. Después llegó otra sensación aún más fuerte, amor. No un amor abstracto, ni religioso, ni moral. Era un amor directo, limpio, total. Un amor que me envolvía como si conociera cada parte de mi historia. Yo sabía que esa presencia veía todo de mí, mis errores, mis gestos, mis pensamientos más ocultos. Y aún así, no había juicio. Solo acogida. Entonces escuché la voz. No era una voz que resonara en el aire. Era una voz que hablaba dentro de mí, con una claridad absoluta. Una voz firme, serena, llena de autoridad, pero también llena de ternura. Y esa voz pronunció mi nombre. En ese instante, sentí que algo en mi interior se derrumbaba. No era miedo. Era reconocimiento. Yo sabía quién era esa presencia, aunque hubiera negado su existencia durante toda mi vida. Y entonces, lo entendí. Estábamos completamente equivocados. Yo había enseñado durante años que Dios no existía. Que la fe era una muleta para débiles. Que después de la muerte, solo había vacío. Mentira. Todo era mentira. Dios era real. Más real que cualquier teoría que yo había defendido. Más real que cualquier argumento que había usado para destruir la fe de otros. Yo no era el inteligente. Era el ciego. Y había arrastrado a otros a mi ceguera. La luz me envolvió con más fuerza. Y, dentro de ese abrazo, mi vida empezó a aparecer frente a mí. No como recuerdos vagos, sino como si yo estuviera reviviendo cada escena. Pero había algo más, yo sentía lo que las otras personas habían sentido cuando yo actuaba con ellas. Sentía su alegría, su tristeza, su decepción, su miedo. Era como si Dios me permitiera ver la verdad completa de mis actos. Al principio, vi escenas simples de mi infancia. Momentos felices. Risas. Inocencia. Luego vinieron otras más duras. Me vi adolescente, arrogante, despreciando a quien intentaba acercarse. Vi a mis alumnos cuando los humillaba. Vi la tristeza en los ojos de mi esposa. Vi el temor de mis hijos. Nada de aquello era mostrado con ira. No había condena. La luz no me señalaba. Era yo quien, por primera vez, entendía el daño que había causado. A cada escena, una verdad se volvía evidente, había vivido encerrado en mí mismo. Pensaba que mi actitud era fortaleza, que mi lógica era superior. Pero, en realidad, estaba alejando a todos. Estaba destruyendo vínculos sin darme cuenta. La luz me mostraba todo aquello para enseñarme, no para humillarme. También vi momentos que yo mismo había olvidado. Instantes en los que pude haber sido amable y no lo fui. Ocasiones en que una palabra de cariño habría cambiado algo importante, pero había elegido el silencio duro. Pero también vi escenas en las que actué bien sin darme cuenta. Gestos sencillos que tuvieron un impacto real. En esos momentos, la luz brillaba más fuerte. Pensé en mis alumnos. En mis colegas. En todos los que habían escuchado mis palabras y habían dejado de creer. Yo no estaba solo en ese error. Éramos muchos.
Una generación entera convencida de que la ciencia había matado a Dios. Pero Dios nunca murió. Nosotros solo dejamos de verlo. Y ahora, frente a él, la arrogancia de años se derrumbó en segundos. Pregunté, sin palabras, ¿por qué me estás mostrando esto? La respuesta llegó simple y directa, para que comprendas lo que realmente importa. Me quedé mirando esas imágenes sin saber qué decir. Toda mi vida había perseguido reconocimiento, éxito, prestigio. Pero nada de eso aparecía aquí. Lo que contaba era otra cosa, cómo había tratado a las personas. Cómo había amado. Cómo había cuidado a quienes me rodeaban. Entonces pregunté, ¿qué quieres que haga ahora? La voz respondió, aprende a amar. Para eso vives. Durante un momento, sentí un deseo profundo de quedarme allí. Aquella paz, aquella presencia, aquel amor, será imposible no querer permanecer. Pero la respuesta llegó antes, aún no. Tienes trabajo que hacer. La luz comenzó a alejarse. Sin prisa. Las imágenes de mi vida fueron desapareciendo. Poco a poco, hasta que solo quedó la sensación de aquella presencia. Después, nada. Y en ese nada, algo me empujó de regreso. Brusco. Rápido. Como si estuviera cayendo desde lo alto. Hasta que abrí los ojos en el hospital. Volver al cuerpo no fue como despertar. Fue como caer de golpe. Un regreso brusco, silencioso, que me lanzó de nuevo al dolor, al peso y al sonido de las máquinas. Abrí los ojos en el hospital sin comprender del todo dónde estaba. La luz blanca, el olor a medicamentos, el frío del ambiente, nada encajaba con lo que acababa de vivir. Mi cuerpo estaba debilitado, rígido, cansado. Pero por dentro, algo se había transformado por completo. Escuché voces a mi alrededor. Médicos, enfermeras, pasos apresurados. Y, entre ellos, la voz de mi esposa, quebrada, diciendo mi nombre. Quise hablar, pero no pude. Lo único que salió fue un llanto silencioso, profundo, que me desbordó sin aviso. Lloré por alivio. Lloré por gratitud. Y lloré porque, después de lo que había visto, sabía que no podía volver a ser el mismo. Los días siguientes fueron extraños. Me hacían pruebas, me daban medicamentos, hablaban de complicaciones, de cuidados. Pero nada de eso tenía el peso de aquello que había vivido en la luz. A veces, cerraba los ojos y sentía una presencia suave, como si alguien estuviera a mi lado, acompañándome. No era vigilancia. Era un cuidado sereno, constante, que jamás había sentido. Mi esposa permanecía junto a mí, sosteniendo mi mano, intentando comprender. Y yo la miraba con una mezcla de amor y tristeza. Amor por verla allí, firme, sin soltarse. Tristeza por todo lo que la había hecho soportar durante años. Quería pedir perdón, pero no sabía cómo empezar. Era como si tuviera que reaprender a hablar, a relacionarme, a ser alguien distinto. Escriba OK para recibir o próximo bloco. Bloco 8. Quantidad de caracteres, 6632. Conteúdo. Cuando pude levantarme por primera vez, sentí la vida de un modo nuevo. Cada paso parecía llevar un significado propio. Yo había visto mi vida entera frente a mí, y ahora caminaba como alguien que intenta honrar lo que aprendió. No era miedo. Era responsabilidad. Comencé a orar. Al principio, con torpeza. Como quien intenta recordar algo muy antiguo. Pero cada palabra salía sincera. No oraba por milagros, ni por explicaciones. Oraba por dirección. Por fuerza para reparar lo que había roto. Por valor para vivir de la manera que debía haber vivido desde siempre. El día que me dieron el alta, caminé hacia la salida del hospital con la sensación clara de que estaba dejando atrás una versión de mí mismo. El hombre que había entrado allí lleno de orgullo y dureza no era el mismo que salía ahora. No tenía todas las respuestas. Tampoco sabía qué vendría después. Pero sabía que no estaba solo. Jamás volvería a estarlo. Al llegar a casa, miré a mi familia con otros ojos. Cada gesto, cada mirada,
cada silencio tenía un peso distinto. Y, por primera vez en muchos años, sentí de verdad el deseo de amar. No como concepto. No como teoría. Sino con hechos. Con presencia. Con humildad. Porque eso fue lo que la luz me mostró, que la vida solo encuentra su sentido cuando se vive con amor. Había recibido una segunda oportunidad. Y sabía que cada día sería una oportunidad de amar. De verdad. Hoy camino diferente. Ya no con la soberbia de quien cree tener todas las respuestas. Porque yo estaba equivocado. Completamente equivocado. Aún tengo mucho que aprender, mucho que reparar y mucho que amar. Y aunque no comprenda todos los misterios, sé que aquella luz que me tocó no se ha alejado. Cuando miro a las personas, veo historias que antes ignoraba. Y siempre me viene el mismo pensamiento: nadie está tan perdido que no pueda ser alcanzado. Pero también aprendí algo más. Cuando llegue tu momento, cuando cruces esa línea, ya no habrá tiempo para cambiar de opinión. Yo tuve una segunda oportunidad. No todos la tienen. La vida es más frágil de lo que imaginaba. Y más valiosa. Yo casi la desperdicié.